Hace casi 5 siglos, en un lugar alejado de la corte, Carlos I de España y V de Alemania se construyó una casa-palacio en un monasterio gótico. Tras haber dominado con mano férrea un imperio, decidió abdicar en su hijo y buscar un refugio espiritual para reconfortar su alma conquistadora. El monasterio de San Jerónimo de Yuste, construido en el siglo XV y declarado Patrimonio Europeo, está en la comarca cacereña de la Vera, en un paraje natural privilegiado. En Cuacos de Yuste vivió el futuro Juan de Austria, que como leal servidor ganó batallas para la corona. Llamado Jeromín en la infancia, no conoció a su padre Carlos V hasta que tuvo 11 años, porque al ser un hijo extramarital, la corte le estaba vedada. El cariño de este niño le dio la última chispa de alegría a un doliente emperador en el final de su vida. Una ermita, refugio de prelados durante la invasión musulmana, fue el origen de este convento construido en las cercanías del arroyo llamado Yuste. Los ermitaños de la pobre vida fueron los primeros monjes. Carlos V manifestó claramente cuál era su decisión. Deseo retirarme entre vosotros para acabar la vida y por eso querría que me labrasen unos aposentos, una casa suficiente para poder vivir con la servidumbre y criados más indispensables. Se os proveerá de dineros, para lo cual os envío el modelo de la obra. La elección de Yuste garantizó la supervivencia de la comunidad religiosa de este monasterio. Curiosamente, Enrique III, el rey que construyó la fortaleza de El Pardo, consiguió el permiso papal para construir el monasterio de Yuste. Además, Enrique IV, que amplió dicha fortaleza, también se alojó aquí un siglo antes que Carlos V. El rey, agotado por el peso de la corona imperial, decide ocuparse de su alma. Tras un largo viaje, llegó al repique de campanas, que sonaban más que otras veces. Vio la casa, se mostró contento de todo y dijo que el aposento estaba conforme a la traza que él había enviado de Flandes. Seguirá pendiente de los asuntos políticos, pero nunca más saldrá de Yuste. El último año de Carlos I de España y V de Alemania, de César Carlos, debió de ser un nido de amargura, porque lo que él constataba es que tenía bajo sus manos el mayor imperio que jamás había existido hasta aquel momento, es decir, las posesiones ultramarinas de España ya eran formidables, y al mismo tiempo, en lo que era su ambición de emperador, digamos, de estilo medieval, había fallado. Todos sus grandes rivales de la época, Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra, etc., habían fallecido ya. Él era el único superviviente, no era un hombre anciano para la época, era un hombre machacado, que no anciano para la época, pero estaba muy cansado y en cierto modo el mundo se le había deshecho. Y tenía un hijo como Felipe II, que realmente era un tipo de primera. Entonces va a decir, bueno, vuelve. Y vuelve, en principio, por lo que se cuenta, camino desde el centro de Europa hasta Flandes, donde se había criado, donde él había nacido, y allí coge un barco, baja hasta Laredo, desembarca y luego de Laredo hasta Extremadura. O sea, en el castillo, si no recuerdo mal, del conde de Oropesa, mientras le habilitan en el monasterio de Yuste un edificio para que él pase allí sus últimos años. Y debió de ser un viaje de meditación sobre sí mismo, de balance de su vida, de balance de lo que había significado para su linaje y de lo que dejaba después. La verdad es que para cualquier amante de la introspección psicológica, meterse en la cabeza de Carlos en ese último año, en esos últimos 2 años, debe ser una auténtica maravilla, una auténtica aventura. Por desgracia sabemos poco lo que él contó a los que le rodeaban, ¿no? Y hay que pensar quizás en la cara que pondría o lo que le pasaría por dentro de las entrañas cuando atravesó los territorios que un día fueron el solar de su linaje, de los Habsburgo, tantos siglos atrás, cuando apenas eran un clan de terratenientes del Jura, ¿no? del norte de Suiza. La entrada se realiza por una rampa puente para facilitar el acceso del rey. La casa-palacio es independiente y está adosada a los muros del monasterio. En el espacio elevado delante de la entrada se construyó una terraza cubierta.
El palacio le gustó tanto a su hijo Felipe II que lo tomó como modelo para su residencia en el Escorial. Tanto añoraba Carlos V a su esposa que adornó con claveles su jardín privado. Habían sido traídos de Persia para el Palacio de la Alhambra en honor a Isabel de Portugal después de su boda. En el siglo XVI, al aumentar la congregación, se edificó un segundo claustro renacentista decorado con pinturas murales, hoy desaparecidas, y escudos nobiliarios de familias extremeñas que patrocinaron las obras del convento. En el monasterio de Yuste, Carlos V se entretenía observando a su relojero, fabricándole un original reloj de sol o las figuras articuladas que tanto le gustaban. El emperador también supervisaba el permanente trasiego de carros y caballerías necesario para el abastecimiento real. La iglesia gótica tardó 16 años en construirse. Tiene una única nave de 4 tramos, cubierta con una bóveda de crucería estrellada. Sorprende que en el cuadro de Tiziano, la apoteosis de Carlos V, aparezcan en el juicio final el emperador y su familia. Fue deseo expreso del rey contemplarlo desde su dormitorio del palacio, adosado a la fachada lateral del altar mayor. Pese a lo que se cree, Carlos V nunca vivió en el monasterio de Yuste. Carlos V edificó una casa-palacio, sencilla para él, que estaba unida a la iglesia del monasterio a través de sus habitaciones privadas, para que así él pudiera desde su dormitorio asistir a la misa, dado que estaba postrado totalmente por su dolorosísima enfermedad de la gota que le aquejó hasta su muerte. Se cuenta una anécdota muy curiosa. Un religioso del monasterio se quedó profundamente dormido. Carlos V intentó despertarle de su profundo sueño zarandeándole, y el monje enfadado le dijo: «Ea, ¿no os bastaba haber sacudido tanto tiempo a los que andaban por el mundo que aún venís a molestar a los que nos hemos retirado de él?» Esta sillería cargada de alegorías expresa los vicios y las virtudes. El ciervo representa el alma cristiana, el águila la providencia divina y la abeja la laboriosidad. El perro se identifica con la gula y el pavo real con el orgullo. El león se asocia a la imagen de San Jerónimo. El monasterio es la sede de la Academia Europea de Yuste y de su fundación. Desde el 2007 es patrimonio europeo porque el proyecto imperial de Carlos V fue el primer impulso de una Europa unida, pero no consiguió su sueño. Y se retira porque es un hombre mayor, aunque ahora nos parezca que no es tan mayor, ya tenía, cuando lo dice que se va a retirar, tenía 55 años, y no se siente con fuerzas para llevar un imperio tan sumamente importante, tan distinto, tan variado. Y así lo anuncia en Bruselas ante casi 1000 personas que se quedan extrañadas de la decisión del emperador de jubilarse y de retirarse. ¿Por qué Yuste? Probablemente le habían asesorado, un asesor suyo, Ávila Zúñiga, le había ponderado lo bueno de esas tierras, de la vera extremeña, y porque además yo creo que su amistad con los frailes jerónimos que están en Yuste le empujaron a construirse un palacio modesto, no, modestísimo, que costaría lo que hoy serían 800.000 euros, pues le empujaron a construirse ese palacio desde el cual podía acceder también a los oficios religiosos de los jerónimos. Durante los intensos fríos invernales, las chimeneas calentaban la austera morada. Carlos V recibía las visitas de un fiel amigo, Francisco de Borja, y de su hijo y sucesor, Felipe II, pensando que España estaba en buenas manos y que Europa descansaba sobre la paz que le habían procurado sus armas. ¿Cuántas horas pasaría en su despacho el emperador jubilado
rememorando sus batallas, escribiendo cartas o simplemente observando el retrato de su amada esposa a la que tanto echaba de menos, o recordando lo que dijo cuando atravesaba el puerto de Tornavacas: «Ya no franquearé ningún otro puerto si no es el de la muerte». Los tramos difíciles en la Sierra de Tormantos los hizo dentro de este arcón artesanal hecho con piezas metálicas, transportado a mano por sus ayudantes. La salud del emperador era frágil y la enfermedad de la gota le atormentaba tanto que hubo que hacerle una silla articulada. Sensación de cansancio, sí, pero ya había hecho todo lo que podía hacer. Necesitaba otras fuerzas llevar adelante, entonces su hermano llevaría el tema alemán, el tema imperio, y su hijo Felipe llevaría pues la parte que le toca a España y el nuevo mundo, evidentemente, ¿no? Y eran nuevas personas más adecuadas para las tareas por delante. Desde la sala principal se llega al dormitorio. En época de Carlos V no había escalones para acceder a la iglesia y la comunicación era visual gracias a una ventana practicada en un muro lateral colindante a la iglesia que permitía al emperador ver el altar desde la cama. En los encuentros que tenía Carlos V con su hijo Felipe II, hablaban de asuntos de Estado. Una de las visitas más emotivas fue la de Jeromín, el futuro don Juan de Austria. Por su participación en la batalla que enfrentó al Reino de España contra el Imperio Otomano, llegaría a conocérsele como el héroe de Lepanto. El emperador tuvo 5 hijos extramatrimoniales, el último con una dama alemana, Jeromín, criado en secreto a las afueras de Madrid. Carlos V desea conocerle por primera vez en Yuste y le manda llamar. Jeromín recibió una educación acorde a su condición. Felipe II le integró en la familia real siguiendo las instrucciones del testamento de su padre y le cambió el nombre por el de Juan de Austria, sabiendo que el emperador ya le había concedido en vida la Orden del Toisón de Oro. La picadura de un mosquito, según dicen, transmitió la fiebre palúdica a Carlos V y su agonía se aceleró. Tras confesarse por última vez en una madrugada de septiembre, murió el César hispano, por el que se oficiarían, según órdenes personales, 30.000 misas en su memoria.